Del gremio es una asociación que reúne a compañías públicas y privadas, por ejemplo Ecopetrol, para producir, transportar y llevarles el gas natural a la casa de los usuarios residenciales, también por supuesto de los comercios, para los vehículos y también para las industrias de todo tipo, de alimentos, de vidrios, de cementos, de papel, etc. Habiéndoles dicho eso, yo quiero comenzar señalando que yo creo que hay tres grandes desafíos mundiales, ni siquiera son solo de Colombia, son tres grandes desafíos mundiales: hambre, pobreza y cambio climático. Y yo quiero hoy responder esa pregunta de Ricardo contándoles cómo vemos nosotros que el gas natural es un recurso consistente con esos tres desafíos. Es un recurso que puede contribuir a aliviar esos tres grandes desafíos que tenemos a nivel mundial, que no son diferentes a los que tenemos en Colombia. El gas natural, para comenzar en términos de pobreza, hoy le llega a 36 millones de colombianos. En los últimos 20 años hemos pasado de tener a 1.900.000 familias conectadas en su casa con gas natural a tener hoy más de 12 millones de familias. Hemos llevado calidad de vida. Son familias que antes cocinaban con leña, que cocinaban con desechos tóxicos, generando además no problemas solo en la cocina de los alimentos, sino problemas de salud, en la aspiración del humo, con afectaciones en enfermedades respiratorias. Hemos hoy logrado tener beneficiando a 36 millones colombianos de los 52 que somos en total. Y eso hace que tengamos un reto hacia el futuro de conectar a 1.5 millones de familias que todos los días cocinan con leña. Pero además les digo y les quiero compartir otro dato importante: el servicio público más barato que pagamos los colombianos hoy es el servicio de gas natural. Una familia que está en estrato 1 y 2 paga en promedio mensual 10.000 pesos. 10.000 pesos. Por supuesto está el tema de subsidios, que ayuda a que ese valor llegue a ese precio, pero representa el total del costo de la canasta de una familia pobre el servicio más económico. En ese orden de ideas, tenemos que sustituir el uso de leña en 1.5 millones de familias. Tenemos que lograr conectar a más familias a estos beneficios tanto económicos como en salud y de calidad de vida que tiene el gas natural, y en eso estamos trabajando para lograr hacerlo. Cuando hablamos también de hambre, quiero decirles que Colombia hoy importa el 70% de los fertilizantes que usa en el sector agrícola. Lo importa de países como Rusia, lo importa de países como Estados Unidos. Y quiero contarles que los importa de esos países porque esos países son los principales productores de gas natural a nivel mundial. Y uno de los principales insumos para producir urea es el gas natural. Entonces, podemos aprovechar una abundancia de gas que hay en el subsuelo colombiano, especialmente en el Mar Caribe, desarrollarlo, producirlo también para ser autosuficientes en la producción de urea. Eso abarataría y reduciría los costos de los alimentos y podríamos cumplir con ese programa del gobierno de hambre cero y luchar de manera frontal contra el hambre en Colombia. Y cuando hablamos de cambio climático, quiero contarles que en muchos escenarios, Ricardo, se habla siempre solo de energías limpias, pero estamos dejando de lado la conversación sobre gases renovables, gases limpios. El gas natural, porque en muchos escenarios se habla de que es un energético ideal para la transición energética, eso realmente no es un eslogan, es una realidad científica, porque el gas natural es un recurso que emite muchos menos gases contaminantes que combustibles tradicionales. En esa medida, para poder garantizar que haya continuidad y seguridad en la prestación del servicio, mientras que se generan energías limpias, necesitamos más gas natural de manera tal que haya seguridad energética, mientras que migramos a energías más limpias. El gas natural, por esa condición de ser de bajas emisiones,
también puede descarbonizar rápidamente algunos sectores. Ejemplo, el de transporte. Entonces, hoy la mayoría de nuestro parque automotor consume gasolina, consume diésel. Y mientras que tenemos la infraestructura para recarga eléctrica en buses, en camiones de carga pesada, en vehículos tipo taxi, mientras que tenemos la infraestructura para hacer la recarga eléctrica, mientras que los costos de adquisición de los vehículos eléctricos son más asequibles, podemos transitar de gasolina y diésel a gas natural. Hoy tenemos más de 600 estaciones en todo el país donde podemos hacer una recarga segura, y además en taxistas, Ricardo, estamos generando alivios económicos de alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta un taxi que trabaja de jornada doble, comparando lo que utilizaría en gasolina versus lo que utilizaría en gas natural, el taxista se ahorra 1,5 millones de pesos. También sucede que podemos descarbonizar rápidamente la industria, ya voy a terminar, se lo prometo. También podemos descarbonizar rápidamente otros sectores. Y Ricardo, ahora quiero terminar con lo que comencé. ¿Qué son los gases renovables? Hablamos de energías renovables, pero no hablamos de gases renovables. El gas renovable es aquel que se produce a partir de los desechos de los rellenos sanitarios, de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, de los desechos y los insumos que quedan de algunos sectores agrícolas. Ese gas que producen esa biomasa se puede capturar y se puede transformar y distribuirse hacia las casas, hacia las industrias, para generar energía, para el transporte público, para hacer un combustible y una energía que pueda mover esos otros sectores. Podemos recibir nosotros en nuestras casas, así como una energía limpia, que la asociamos directamente con paneles solares o las asociamos solamente con energía eólica, también un gas renovable, un gas que se produce. Y ahí sí que la figura de comunidades energéticas es lo más, yo creo, lindo que pueda conjugarse, porque podemos ser capaces de trabajar de manera articulada, las empresas, el gobierno, el sector público, las comunidades, para tener proyectos de economía circular, porcinaza, gallinaza, el estiércol de la vaca, tener biodigestores que transformen esos gases y podamos tener una energía más limpia, un gas más limpio para cocinar y para energía eléctrica. Conclusión: el gas natural es el recurso más consistente con la transición energética y con el propósito de reducir pobreza y hambre en Colombia y en el mundo.